Imagina que vas a montar una zapatería. ¿Y ahora qué vendes? ¿Este zapato o este? Pues depende de la gente que tienes en el barrio donde has montado la zapatería. Si hay más jóvenes, les venderá este. Si hay personas más adultas, pues le venderá este que es más clásico. Por lo tanto, para poner una zapatería, por ejemplo, antes necesitas conocer qué población tienes. Tienes que hacer un estudio de población. Cuando decimos población, nos referimos a los habitantes de un territorio en un momento determinado. ¿Y qué se estudia de la población? Pues lo primero que hay que saber es cuánta población hay, el número. Si hay más población o hay menos población y en cada zona, porque en unas zonas de una ciudad vive más gente que en otras, en unas zonas de España vive más cantidad de gente que en otras, es decir, la distribución por el territorio de la cantidad de población. Pero también tengo que saber cómo es esa población. Si hay más mujeres o hay más hombres, si son más jóvenes o son más viejos, es decir, las estructuras, las características de esa población. Pero resulta que el hecho de que haya más o menos gente en cada zona, o el hecho de que la gente sea de una manera o de otra, depende de cómo va cambiando esa población, es decir, de los movimientos en cuanto a cambios de población. Los movimientos, los cambios de población puede ser porque la gente nazca o por la gente se muere. Si en un sitio nace mucha gente, pues la población será más joven. Y si nace mucha gente, en principio habrá más cantidad de población. Y lo mismo pasa con la mortalidad. Y como no hay nada más natural que nacer y que morirse, pues la natalidad y la mortalidad son los movimientos naturales de la población. Pero el hecho de que haya más o menos gente en un sitio, o el hecho de que esa gente tenga unas características u otras características, también depende de la gente que viene de fuera y de la gente que estando en esta zona se va y se marcha. La inmigración y la emigración. Por lo tanto, los movimientos de población pueden ser movimientos naturales, natalidad y mortalidad, o movimientos migratorios. Así que en definitiva lo que vamos a estudiar en esta unidad es la demografía. La demografía es la ciencia que estudia la cantidad, las características y los movimientos naturales y migratorios de la población de un territorio. Y yo me hago una pregunta. ¿Para qué sirven los estudios de demografía? Pues mira, los necesitan tanto los gobiernos como las empresas. Vamos a imaginarnos los gobiernos, vamos a imaginarnos que cualquiera de nosotros somos presidente del gobierno. ¿Qué construimos? ¿Un colegio? ¿O construimos un hospital? Pues depende. Si hay mucha población en edad de 0, 1, 2, 3 años, yo puedo prevenir que dentro de unos años van a entrar en los colegios muchos niños y necesito construir colegios. Si hay mucha población mayor, que los ancianos van más al médico, pues tendré que construir más centros de salud. Por lo tanto, el gobierno, para planificar los servicios sanitarios, las instalaciones educativas, necesita conocer las características de la población que tiene. Pero también para planificar la ciudad. ¿Hay que construir más edificios o no? ¿Hay que construir más parques? ¿Cómo vamos diseñando la ciudad? Pues tenemos que saber si la ciudad está creciendo o no está creciendo, la población que hay en esa ciudad. Por lo tanto, para diseñar el urbanismo, necesitan los gobiernos conocer los estudios de demografía, los estudios de población. Pero si montamos una tienda, ¿qué vendemos? Pues como ya hemos puesto en el ejemplo anterior, para hacer estudios de mercado hay que saber, es un estudio de población. De hecho, si habéis ido alguna vez a La Cañada, al pagar os habrán preguntado el código postal. Pues eso es un estudio demográfico, es un estudio de población. Quieren saber desde dónde viene la gente a comprar a La Cañada. Es decir, para ver lugares donde invertir. Si en un sitio hay mucha población, con mucho poder adquisitivo, me interesa montar una tienda. Si no, pues a lo mejor no me interesa. Y también, bueno, esto es estudio de mercado, y también a la hora incluso de hacer la publicidad. El mismo producto, la Coca-Cola, según vaya dirigido a población joven o según vaya dirigido a población más mayor,
el estilo de publicidad no tiene nada que ver. Tengo que saber a quién le estamos hablando en nuestros mensajes publicitarios. Luego tengo que conocer la población que va a recibir la publicidad. Por lo tanto, podéis ver que la demografía, la ciencia que estudia la cantidad, características y movimientos naturales y migratorios de la población, es muy importante para gobiernos y para empresas. Ahora, puesto que es importante y hay que estudiarla, ¿cómo estudiamos demografía? ¿Cómo podemos conocer la población? Pues hay varias herramientas, y de las muchísimas que hay, vamos a ver las tres más importantes. La primera y de todas más importantes es el censo. El censo lo hacen los gobiernos para cada estado, para cada país. Un censo para España, en Francia se hace un censo en Francia. En España se hace cada 10 años, se hace una encuesta casa por casa, donde la gente rellena sus datos. Su edad, su trabajo, una serie rellena un formulario como este con sus datos. Y entonces pues luego los demógrafos podrán coger y ver pues qué población hay en España. Otra herramienta es el padrón. El padrón es prácticamente lo mismo que un censo, pero en lugar de hacerlo para todo el estado, en este caso para todo el estado español, se hace para una ciudad, para un municipio. Para Marbella, por ejemplo, o aquí tenemos el censo de la ciudad de Navalmoral de la Sierra, que está en Ávila. Viene a ser lo mismo, tú te inscribes. Pero, claro, otra diferencia, aparte de que el censo es para el estado y el padrón es para toda la ciudad, otra diferencia es que el censo, como la población del estado es muchísima más, hay que hacerlo cada cierto tiempo, cada 10 años. Mientras que el padrón se actualiza cada día, porque cada día hay gente que va al ayuntamiento, se inscribe en el padrón y se mete en los ordenadores y eso está siempre actualizado. El del estado no, el del estado cada 10 años. Y otra muy interesante es el registro civil, y es que cuando os caséis, si os casáis, pues tendréis que rellenar un formulario del registro civil. Cuando tengáis hijos, tendréis que inscribir los hijos en el registro civil. Cuando os muráis, pues tendréis que, bueno, vuestros familiares inscribirán que os habéis muerto en el registro civil, que está en los juzgados. Es un documento que hay en los juzgados con todos los nacimientos, las muertes y los matrimonios. Aquí tenéis un ejemplo. Entonces, claro, estudiando los registros civiles podemos conocer la natalidad y la mortalidad de la población, tanto de la actual como la del pasado. No hay más que irse a los antiguos registros civiles. Y aquí, pues mirad, tenéis aquí pues, de un antepasado mío, por ejemplo, un matrimonio. Aquí, natural de Marbella, Francisco Vidal ha contraído matrimonio con Bernarbela Aguilar. A ver, ¿de cuándo? De 1841. Aquí tenemos uno de nacimiento también. No se lee bien de qué año es. Aquí tenemos, pues, hoy ha muerto Francisco Vidal Aguilar en 1869. Pues, estudiando todos los documentos podemos ver a qué hora se moría, a qué edad se moría la gente, cuánta mortalidad había, cuántos hijos tenía la gente, incluso a qué edad se casaban. Podemos tener muchos datos de la población. Por lo tanto, censo, registro civil y padrón son las principales fuentes para los estudios de